Hola, soy Lina María Serrano. Continuamos con la lectura de La melancolía de los feos. Dice: descansa unos días y continúa hacia el sur. Cruza el Cabo de Buena Esperanza y se enrumba hacia Nueva Zelanda, por el Océano Índico. Lo que llaman los marinos la ruta imposible. Navega a todo trapo, exigiendo su barco al máximo. Lleva días de soledad y de silencio, de concentración monacal. Y de pronto, del fondo de una lata de galletas, surge un papelito escrito con unas líneas temblorosas. Le deseo un feliz viaje, su amigo Inocencio, 22 de junio de 1942. Es el tendero, que decidió dejar allí una misiva para que lo acompañe en medio del viaje. Dumas se conmueve hasta las lágrimas. Para no dar rienda suelta a su emoción, se pone a fregar el piso del Lec segundo. Unos días más tarde, descubrirá una mosca revoloteando en el interior del barco. Una mosca en alta mar. Es su única compañía. Hace amistad con ella, la deja comer, le permite que se pose a veces sobre su mano. No tengo que recordarte aquí mi carta anterior, viejo, y la forma como antes de hacer amistad contigo hice amistad con insectos, los únicos seres vivos que me salvaron de morir. Cuando leí esta parte del viaje de Dumas, tuve la impresión de que solo yo podía comprender de verdad y a fondo la soledad gigantesca e inenarrable de este hombre en medio de los océanos por los cuales navegaba en busca de un sueño. ¿Quién más se ha sentido así de solo, así de exiliado, hasta el punto de tener que relacionarse con moscas? Nadie. Dumas y yo. Solo los hombres que navegan solos y los monstruos que buscamos apartarnos de las miradas ajenas que nos envilecen y nos degradan. Cuando está atravesando los 120 grados de longitud este, en los antípodas de su hogar, como lo dice él mismo, Dumas siente que todo a su alrededor está muerto. El paisaje, el barco, él mismo, el mundo en general. Es la locura de la soledad, que empieza a hacer mella en él y que lo arrastra a los abismos más insondables de una mente que desvaría. Hace esfuerzos por controlar su cabeza y por encontrar de nuevo el equilibrio psicológico que le permita seguir adelante. Al fin y luego de haber luchado contra olas de 10 y 12 metros de altura, agotado de tanto silencio, con el cuerpo hecho pedazos, Dumas y el Lec segundo llegan a Nueva Zelanda y vencen el Océano Índico. Te voy a transcribir las propias palabras de Dumas para que entiendas bien de qué te estoy hablando. Comillas. Se había cumplido una parte importante de la ruta imposible. Por primera vez en el mundo y en la historia, un hombre solo había realizado el sobrehumano esfuerzo de recorrer la astronómica distancia de 7.400 millas que separan Sudáfrica de Nueva Zelanda. Y la primera vez también que un hombre solo había podido resistir la soledad de 104 días en alta mar. Soledad plagada de contratiempos, de peligros, de luchas, de ansiedades, de desesperanzas, que eran suplantadas por renovadas esperanzas. Este pobre corazón mío, que ¿cómo puede haberse sobrepuesto a tanta amargura, a tanto espanto, si es de la misma constitución que el de esa gente tranquila, normal y común que ahora me rodea? ¿Cómo puede el cerebro desviarse de la locura y mantener el equilibrio necesario para poder razonar, para hacerle factible tomar distancias, efectuar cálculos, concebir planes, en ese infierno que nunca más en mi vida volveré a cruzar? Sí, porque nunca más. Nadie podrá pedirme eso otra vez. Nadie. No volveré jamás. Ni el tiempo será capaz de hacerme olvidar lo sufrido. No lo olvidaré nunca. Nadie podrá solicitarme otro esfuerzo semejante. Y al mirar por última vez lo que quedaba allá en popa, al trasponer la línea imaginaria entre el mar de Tasmania y ese Índico, una especie de escalofrío invadió todo mi ser. Cierra comillas. Dumas toma aire en Nueva Zelanda,
Descansa y apenas siente que las fuerzas regresan a su cuerpo, se lanza en pos de Valparaíso, su siguiente parada en América. Esa travesía está llena también de peligros, de aguaceros torrenciales y de vientos caóticos que mecen el oleaje en ritmos impredecibles, de ballenas que navegan muy cerca de su embarcación y la rozan al punto de hacerla naufragar. Dumas aguanta. En los ratos de descanso, cuando hace sol y todo marcha con tranquilidad, se dedica a leer. Es increíble esa imagen. Un tipo solo sobre la cubierta de un pequeño barco, lejos de todo contacto con lo humano, barbado, despeinado, sin bañar, sentado en la proa con un libro en la mano. Ese gesto es el único cordón umbilical que lo mantiene unido a su especie, hasta que al fin logra llegar a Chile. La foto de Dumas entrando al puerto que ocupaba una página entera del libro era extraordinaria. Tenía su vestido de marinero hecho pedazos, con jirones colgándole a ambos lados, la pipa en la boca, los ojos mirando hacia el horizonte y la mano en la cintura. Parecía un indigente callejero, un vagabundo miserable, y sin embargo, en la actitud de su cuerpo había una seguridad extraña, una especie de certeza de su propia fortaleza, tanto exterior como interior. La última parte del camino era la peor, la más dura, por las trampas de los oleajes submarinos y los vientos traicioneros, el temido Cabo de Hornos, donde tanto barcos de tantas banderas distintas a lo largo de los siglos han naufragado, el cementerio marino de América. Dumas se lanza en pos de la muerte, pues sabe que cualquier error lo pagará con su propio pellejo. Se concentra al máximo, revisa sus velas una y otra vez, procura comer un poco mejor para aguantar el cansancio y los calambres. Pasa noches enteras sin dormir, atento al timón, hasta que por fin logra dar la vuelta y regresar a su patria. Ha pasado más de un año y siente dentro de sí que el que conduce la nave a puerto seguro obviamente ya no es el mismo hombre del comienzo. El viaje ha operado dentro de él un cambio sustancial. Se siente ahora más cerca de los otros, más unido a ellos, parte integral de la humanidad. Los periodistas y los fotógrafos lo buscan en el muelle para entrevistarlo y retratarlo. Hay una muchedumbre esperándolo. Y cuando lo ven, gritan su nombre y vitorean. Una banda del ayuntamiento toca fanfarrias para homenajearlo. Dumas no habla con nadie cuando desciende. Rehuye de los reporteros y sus ojos buscan a un único hombre. Al fin lo descubre entre la multitud. Se acerca a él y se inclina hasta casi ponerse de rodillas. Es Inocencio, el tendero, el único hombre que había creído en él desde un principio. El hombre que le entregó los víveres y que le dejó una nota amistosa en un tarro de galletas. «Por favor, levántese, usted es un héroe», murmura Inocencio, sintiéndose incómodo con la situación. Y Dumas murmura en voz baja frente a él una plegaria final. «Dios mío, prodiga esta paz y guía a los puertos del mundo a todos los marinos que navegan como huérfanos en la inmensidad de los mares». Viejo, no sabes el impacto que causó en mí esta historia. Sabes bien que la Segunda Guerra es considerada el fin de un gran sueño, el sueño de la modernidad política, de la igualdad, de la democracia auténtica, de cómo la ciencia nos iba a otorgar por fin un mundo mejor. Y todo ese proyecto se estrella contra los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y contra los campos de concentración nazis. Una derrota, un fracaso, un hundimiento. Y sin embargo, al sur del continente americano, un hombre solo decide rescatar lo mejor que hay en nosotros mismos, los valores que nos hicieron superar otros momentos de la historia igualmente críticos. Mientras unos individuos preparan la hecatombe atómica y otros hacen planes para exterminar a seres humanos a gran escala, este marino argentino le da la vuelta al globo en su pequeña embarcación para demostrar que no todo está perdido,
que aún es posible creer en la humanidad y que en nuestro fuero interno aún somos capaces de grandes hazañas. Cuando los héroes de mis historietas infantiles, o como Jesús, la aventura de Vito Dumas, cumple con un objetivo único: salvar el mundo, salvarlo de la maldad y la crueldad y el horror y la insensibilidad y la barbarie que habitan en nosotros. Nada más ni nada menos. No tengo que recordarte a ti, viejo, que creciste conmigo, que Batman aparece justo en 1939, el año en que comienza la Segunda Guerra Mundial. Es contemporáneo de Dumas. Es la misma generación. En 1942, mientras el argentino se enfrenta a los mares del mundo, en la historia surge Dos Caras, el villano más trágico de todos, inspirado en la novela de Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De hecho, Dos Caras suelen leer este libro y aparece en los dibujos con él en la mano. Era una alusión a ese Mr. Hyde alemán que se había apoderado del mundo a las malas. ¿No tenemos todos que elegir en algún momento de nuestras vidas cuál será nuestro rostro definitivo? ¿El que triunfe, el que se imponga sobre el otro? Durante semanas me la pasé con el libro de Dumas en la mano, dando vueltas por el caserón de un lado para otro, releyendo apartes, tomando notas, repasando una y otra vez los episodios en los cuales había estado su protagonista a punto de morir. Lo que me sorprendía era que a veces la humanidad depende de una persona, de lo que esa persona haga consigo misma, de cómo se comporte frente a la adversidad. No era gratuito que al llegar otro marino le hubiera escrito a Dumas unas pequeñas líneas en las que le decía frases como estas: la alegría que aquí experimentamos todos es inmensa. En la imposibilidad de seguirte para sobrellevar contigo esa lucha que hemos sentido con enorme intensidad aquí, comprende que tu triunfo no es solo tuyo, pues nos pertenece en parte. Qué palabras tan precisas. Dumas debió sentirse muy contento al leerlas, pues era la confirmación de que su odisea había sido comprendida en su verdadera dimensión. Lo que me avergüenza ahora es lo que siguió. Yo, en lugar de conducir mi vida hacia donde mis lecturas me indicaban, lo que hice fue exactamente lo contrario. Me arrastré por el fango de mi propia miseria y chapoteé como un cerdo entre la inmundicia de mis bajas pasiones. Me da pena contarte lo que sigue, viejo, pero si quiero ser honesto de verdad, debo hacerlo para que entiendas el proceso completo. Como Batman, cuando ingresa al asilo Arkham para enfrentar a sus propios demonios en medio de una atmósfera enrarecida y agobiante, así tuve yo también que descender al infierno que se escondía muy dentro de mí mismo. No me convertí en ningún héroe, todo lo contrario. Empecé el camino de la sordidez y la degradación. Una cosa es lo que uno desea para sí mismo y otra muy distinta, lo que uno es. Y entre la realidad y el deseo, la brecha que los separa se llama infierno. Como te confesé unos párrafos atrás, yo era virgen y me consumía en alucinaciones eróticas y en sueños concupiscentes y lujuriosos desde que me levantaba hasta la noche. Cuando ya metido en mi cama cumplía mi última masturbación para poder poner mi cabeza en la almohada y descansar. Un día me dije que ya estaba harto de esa situación tan penosa. Si era posible pagar para conseguir algo de placer, pues lo que debía hacer era acercarme a la zona de tolerancia y buscar una profesional y contratarla para que entrara en algún motel y me enseñara la fórmula para salir de mí mismo. Sabía que mi figura sería motivo de risas y de burlas para las cuales debía ir preparado. Pero tarde o temprano alguna de ellas aceptaría mi dinero y me rescataría de ese onanismo destructivo. Debo aclararte antes que las rentas de la casa me dejaban un dinero mensual extra, una buena suma que no sabía en qué gastar. Como nunca había manejado dinero, me descontrolé
y no supe qué hacer la primera vez que tuve unos billetes libres. Mi atuendo seguía siendo modesto y mi austeridad provenía quizás de una baja autoestima. No creía que yo valiera gran cosa y entonces no gastaba un solo peso en mí. Eso me permitió recorrer la zona de tolerancia tranquilo, con un buen fajo de billetes entre el bolsillo, listo para atacar apenas me diera una oportunidad, como un cazador al acecho buscando su presa en la mitad de una jungla de mujeres con minifaldas, pantalones ajustados, tacones y blusas escotadas. Lo primero que hice fue deambular de una calle a otra, caminar, mirar, arrastrar mi joroba de esquina en esquina hasta detectar aquellas mujeres que me gustaban, que por un aspecto u otro, los ojos, las caderas, los senos, me atraían sobremanera. Pero no me atreví a hablarles. El miedo a ser rechazado me intimidaba y prefería seguir derecho y fingir que estaba de paso, que era un jorobado cualquiera en un día de trabajo normal. Las mujeres se acostumbraron a verme. De vez en cuando me hacían algún gesto para que me acercara, pero no me dirigieron la palabra ni se atrevieron a interpelarme para invitarme a entrar con ellas en las residencias donde se ubicaban. Eso me fue dando confianza y decidí jugarme una segunda carta. El siguiente paso fue entrar a los negocios donde las mujeres rondaban de un lado para otro. Hacían shows de strippers y esperaban a que los clientes las llamaran para concretar con ellos la negociación. Esa fue mi perdición. Para estar allí era necesario consumir alcohol y yo no estaba acostumbrado. Nunca había bebido, ni siquiera cerveza. Y desde el primer momento me encantó. Fingí que sabía el asunto, que era un hombre de mundo, y empecé a beber cócteles, después ron, whisky, vodka, ginebra, lo que hubiera. Me volví alcohólico desde el primer trago. Los efectos en mi mente eran maravillosos. Poco a poco dejaba de ser el enano inmundo y repulsivo que los espejos me mostraban para convertirme en un joven apuesto y de buen ánimo que estaba listo para coquetear con la primera chica que se le acercara. El mundo no era tan desastroso como yo lo había percibido, y de repente la botella que tenía al frente me enseñaba a tomarme menos en serio, a descubrir otros ángulos en la realidad, a percibir a los otros y a mí mismo con una cierta dosis de humor. Si era posible que el sapo se convirtiera en príncipe. Todo consistía en media botella de ron o de vodka, y ya está. El cuento infantil daba la vuelta y me mostraba el reverso que yo jamás había vislumbrado. Mi primera mujer fue una rubia de Palmira, Claudia, de ojos verdes y un cuerpo voluptuoso y firme que me condujo al centro del paraíso. Me trató con deferencia, con cierta cortesía pasada de moda, y me confesó que mi inteligencia la sorprendía mucho. Yo dije que era diseñador de barcos para regatas, que me encantaba navegar pese a mis incapacidades físicas y que me pagaban bien por mi trabajo. No sé si lo sabes por experiencia propia o no, pero en un burdel no puedes decir la verdad, que eres un hombre retraído y solitario, que la vida te importa muy poco, que lo único que en realidad disfrutas es la lectura y que sientes que estar en este mundo es un error. Un desperfecto que no has sido capaz de corregir metiéndote una bala en la cabeza y cortándote las venas cualquier noche antes de dormir. Si dices eso, estás perdido, y las mujeres empezarán a eludirte y a mirarte con cierto desdén. No, tienes que inventarte un personaje y jugar un rol distinto donde condimentas tu vida con ciertas especias que a las mujeres siempre les encantan. El dinero, respetabilidad, educación, buen gusto, humor. Y si puedes inventarte un poco de éxito, la receta funcionará a la perfección. Así que afirmé desde un principio que era diseñador de veleros y catamaranes para regatas internacionales que se llevaban a cabo en Cartagena y en otras ciudades del Caribe, que me pagaban muy bien por ello, que vivía solo en una casa de chapinero y que me encantaba la rumba y la diversión. Obviamente ese hombre solo existía dentro de las botellas que me bebía en minutos, como si fueran agua, pero de alguna manera secreta ese también era yo, o mejor, empezaba a ser yo.
La primera vez que me acosté con Claudia en una de las habitaciones del burdel que frecuentaba por aquel entonces, una inmensa alegría recorrió cada partícula de mi cuerpo, cada célula, cada centímetro de mi piel que había tenido un contacto mágico con ella. Fue muy dulce conmigo, casi maternal, y me acarició los hombros y los brazos mientras yo me hundía en su cuerpo como si fuera una piscina de agua caliente que lavara todos mis pecados. Ella misma me puso el condón con una delicadeza que me hizo imaginar que éramos novios o esposos y que llevábamos años cumpliendo el mismo ritual. Después de eyacular en espasmos intermitentes, no pude evitar una conmoción que me obligó a refugiarme en el baño. ¿Estás bien?, preguntó ella desde la cama. Sí, perfecto. Es que quiero lavarme un poco. Mentí, apoyada en el lavamanos. Era un estratagema para estar solo unos pocos minutos. La verdad es que estaba llorando. La imagen que el espejo me regresaba era la misma que yo detestaba. Un individuo inclinado, barrigón, con un cabello raro, que ya permitía anticipar una calvicie prematura, bajito, débil, monstruoso. Y sin embargo, por dentro, una felicidad enorme me acaba de inundar ese cuerpo que yo detestaba desde niño. No sabía cómo agradecerle a esa mujer y a la vida en general tanta generosidad, tanta plenitud, que seguramente yo no merecía. Me enjuagué la cara en el lavamanos para que no se me notaran las lágrimas. Me acerqué a Claudia y le di un beso en la mejilla. Gracias, dije con una sonrisa. Gracias de verdad. No tenías por qué ser tan cariñosa conmigo. Me caes bien, dijo ella con desparpajo y todavía desnuda sobre la cama. Me vestí con rapidez para ocultar esas formas groseras que tanto me avergonzaban. Saqué el doble de lo que le había pagado inicialmente a Claudia y se lo entregué sin pensarlo 2 veces. Sé que con esto no alcanzo a pagarte lo que hiciste por mí, le dije invadido por una gratitud que no sabía cómo expresarle. Gracias, dijo ella estremecida. Eres una persona muy decente. A partir de ese día, otro vicio se sumó al primero: el sexo. No supe cómo detener esa máquina insaciable que siempre pedía más y más. Durante unas semanas mi única amante fue Claudia. Solo con ella adquiría la confianza suficiente en mí mismo como para irme a la cama. Pero después, en la medida en que empezaron a reconocerme y a saludarme las otras mujeres que se me convirtieron en una obsesión, sabían que yo tenía algo de dinero, que no era un hombre brusco ni vulgar, que tenía buen humor y que las trataba con respeto e incluso afecto. Eso me creó una buena reputación de cliente inofensivo, generoso y simpático, que en el fondo es lo que más valoran las mujeres que trabajan en esos negocios. Entré con una y con la otra. Aquí aprendía la ternura, allá la agresividad y la pasión desenfrenada. Cada una de ellas me enseñaba algo y me mostraba la riqueza infinita de mis sentidos. Y el alcohol, compañero sin igual, me iba conduciendo por los caminos prohibidos en los cuales suelen perderse aquellos que exploran las zonas más tenebrosas de la condición humana. Los arriendos iban bien. Amplié una parte del primer piso y la convertí en un apartaestudio. Alquilé el apartamento de mi tío en el segundo piso y el antiguo garaje donde Humberto solía armar y desarmar su Renault 6 lo transformé en una habitación más con puerta independiente a la calle. La casa marchaba bien. El que iba mal era el dueño. En un principio solía visitar la zona de tolerancia solo 2 días a la semana, el jueves y el viernes. El fin de semana descansaba de las borracheras y de las noches de sexo ininterrumpido, pero el cuerpo me pedía más, y mis finanzas me alcanzaban para correr aún ciertos riesgos que me otorgaran esa dicha que buscaba afanosamente. Sumé el sábado también. Eso significaba que desde el jueves en las horas de la tarde hasta el domingo en la mañana yo estaba de juerga, bebiendo como un cosaco y durmiendo apenas 3 o 4 horas por noche, acostándome con 5 o 6 mujeres durante los 3 días, comiendo lo justo para recuperar energías y bailando y divirtiéndome sin pensar en nada más que en ese presente fascinante al que me habían inducido mis leales compañeras. Las botellas de alcohol, amigas inseparables que llegaban y se desocupaban en medio de risas, besos y caricias que iban y venían por debajo de la mesa. Yo era el rey.
el mejor, el más bello, el único. Ahora el mundo me encantaba y no pensaba abandonarlo sin sacarle hasta la última gota de sustancia. Una noche estaba con Gladys, una morena de formas torneadas y perfectas, rumbera y graciosa, con la que ya habíamos terminado en la cama en más de una ocasión. Creo que tú todavía no has entrado en el paraíso, Alfonso, me dijo ella con una sonrisa traviesa. Ya es hora de que abras esa puerta. Pensé que se refería a ella, a su cuerpo, y que me estaba ofreciendo una noche de pasión distinta, más íntima, más apasionada. Estoy dispuesto a lo que quieras, le dije aceptando el reto. Espérame, no te vas a arrepentir, me advirtió ella y salió unos minutos del burdel sin aclararme nada más. Pensé que era una broma más producto de los tragos y la fiesta. Gladys llegó 10 minutos después. Me hizo una seña de que nos subiéramos a las habitaciones. Yo agarré la botella y los 2 vasos y la seguí hasta el segundo piso. Pagué una suite especial con jacuzzi para acentuar la sensación de placer que me esperaba. Le pagué a ella la tarifa establecida y entonces Gladys me aclaró. Me debes todavía la boleta al paraíso. Me quedé inmóvil sin entender la alusión. Ella sacó un cigarrillo delgado, un porro bien armado y me lo mostró con cara de niña juguetona. Son 5,000 más, me dijo ladeando la cabeza. Es barato para lo que te espera. Le entregué un billete de 5,000 y caminamos por el corredor hasta la habitación. Llenamos el jacuzzi. Ella apagó las luces, encendió unas velas y nos terminamos de beber la botella. Luego nos fumamos el cigarrillo de marihuana y nos metimos desnudos en el jacuzzi. La cabeza ubicó enseguida mi cuerpo en otra dimensión. Los colores se agudizaron, el agua se tiñó de un tono violeta. Gladys adquirió la expresión de una hada madrina y yo estaba en el lugar correcto y en el instante correcto. ¿Qué sientes?, me preguntó ella masajeándome la espalda. Soy Pulgarcito entrando al país de las maravillas. Estallamos en una risa conjunta y no paramos de reírnos durante varios minutos. ¡Qué bien se sentía! El alcohol no era más que el preámbulo, la antesala del verdadero palacio. El sapo se transformaba en príncipe, pero no bastaba, no era suficiente. Había que llegar a rey, tomar posesión del palacio y asumir el mando de todos los dominios, y después salir a correr por los jardines, bañarse en las fuentes, acostarse con todas las mucamas y con las demás princesas de los reinos vecinos, cabalgar a pelo de una frontera a otra, comer y saciarse como un salvaje, derrochar las riquezas y acostarse en la hierba a ver las estrellas por la noche, y fumarse esa misma hierba, fumársela toda. Eso era lo más importante, la clave del cuento en el que acababa de ingresar sin consentimiento del autor, que no se me fuera a olvidar. Fue un viaje extraordinario. Esa noche el sexo con Gladys adquirió connotaciones casi místicas. Por un momento, mientras yo subía y bajaba sobre su cuerpo, creí que se trataba de un ángel y le dije: Dios te envió para salvarme. Dile que te corte las alas y que no quiero que regreses al cielo. Me quedé dormido, dando gracias en oraciones que solo yo comprendía, rezos absurdos en los cuales daba gracias por haber encontrado la puerta que permitía salir del infierno e ingresar en el paraíso. No sospechaba entonces que se trataba de una ilusión óptica y que, como en ciertos laberintos de espejos, la puerta que acababa de abrir, en lugar de subir, descendía aún más profundamente en un Hades oscuro y sofocante. A partir de ese día, el alcohol fue solo el primer escalón, el calentamiento, el abrebocas de un banquete cuyos manjares venían después. Me volví adicto a la marihuana, después a la cocaína, a los ácidos, a la metanfetamina y finalmente al éxtasis, la droga del amor y la fraternidad universal. El enano jorobado se transformó en un bailarín encantador y afectuoso, que siempre estaba en la pista entre 2 mujeres que solían abrazarlo, besarlo y consentirlo, para que cuando saliera del establecimiento escasamente tuviera lo del taxi para llegar a su casa y nada más.
Llegué incluso a salir en la mitad de la juerga, acompañado por algún mesero de confianza, caminar hasta el cajero automático más cercano, sacar una buena suma de dinero que estaba destinada para pagar servicios o hacer mercado y continuar la rumba entre risas y gritos de felicidad. Dios se había acordado de mí y por fin me había otorgado el lugar que me correspondía en la creación. Al menos eso era lo que yo creía de jueves a domingo.